Buenas tardes. Vamos a seguir con el librito de Alfredo Edelstein, El origen del sujeto en psicoanálisis. Eh, bueno, venía planteando Edelstein una diferencia teórica entre la idea antropológica respecto de la creación del lenguaje, ¿no? Una idea que es primero un significante, después otro, y así de a poco con el aporte de cada individuo se fue conformando una lengua. Y a esa idea Edelstein propone que em, hay un modelo científico posible que adoptar en el cual em, se pueda dar cuenta del comienzo absoluto de la lengua, del otro y del sujeto. Es decir, este, hay una condición que es que para que exista el sujeto, eh, el otro tiene que estar siempre allí, desde siempre, ¿no? Entonces, lo que lleva directamente a las lenguas se crean a sí mismas, ¿no? Eh, Continúo leyendo a Eidelstein. Dice, en función de mis investigaciones, puedo afirmar que el conjunto de los desarrollos teóricos de Lacan establecen que para el sujeto se debe postular la preexistencia del orden significante y del otro. Em, para cualquier función, sensación, afecto, necesidad, etcétera. ¿Cuáles son sus consecuencias? Que todo aquello que parece provenir del cuerpo biológico del hablante ser es creado, diferenciándolo así en términos absolutos de todo animal y de todo fenómeno biológico. Un sujeto, a diferencia de una persona, un ciudadano, un individuo o un socio, no es miembro de ninguna especie animal. Un sujeto no es miembro de ninguna especie animal. Em, Esto se entiende en el sentido este, em, de la definición de sujeto, ¿no? Un significante es lo que representa un sujeto para otro significante, ¿sí? Em, es decir, a ver si puedo redondear más o menos una idea. Eh, con lo que trabaja el psicoanálisis para Eidelstein, siguiendo a Lacan, es con sujeto, bueno, muchos otros términos más, pero em, el sujeto en una dimensión em, em, de superficie topológica en dos dimensiones, ¿no? Que sería la metonimia y metáfora, podría ser las dos dimensiones del sujeto, también sincronía, diacronía, este, em, esa sería la dimensión a la que corresponde el sujeto, que no tiene nada que ver con una persona
eh, de carne y hueso en 3D, digamos, ¿no? Em, no tiene nada que ver, quiere decir que el sufrimiento que un paciente en análisis em, va a poder trabajar, habrán otras fuentes de sufrimiento distintas, pero las que se van a poder trabajar en análisis son las que están relacionadas con el sujeto en dos dimensiones, ¿sí? Em, y aún más, aquellas otras fuentes de sufrimiento que no se ajusten a esta propuesta que hace Edelstein siguiendo a Lacan o Lacan, este, también tienen su, em, como primero es el significante, ¿no? No es primero el cuerpo, primero este, la materialidad, el hueso, la carne, ¿no? Como es primero el significante, todo sufrimiento que provenga de algún lugar, no sé, eh, alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad terminal detectada por la medicina, ¿no? También puede llegar a tener un tratamiento en el análisis porque hay que ver cómo ingresa ese diagnóstico médico en el entramado significante del sujeto, ¿no? Y ahí de vuelta salimos del tumor, de lo que haya sido diagnosticado, salimos de ahí para adentrarnos nuevamente al universo significante que es donde habita el sujeto, ¿no? Em, Entonces, por eso mismo dice que un sujeto, a diferencia de una persona, un ciudadano, un individuo o un socio, no es miembro de ninguna especie animal. Es decir, está haciendo una fuerte demarcación de qué cosa es un sujeto. Por lo tanto, la posición que aquí presento rechaza la equiparación entre el sujeto de Lacan y cualquier consideración sobre un animal hablante. Em, Chun chun. Caso contrario, se debería aceptar que con el sujeto sucedería lo mismo que con ciertos animales, como es el caso de un perro domesticado, cuyo instinto, primero e interno, instinto como un saber no sabido, no aprendido, perdón, un saber no aprendido, es, es una definición muy clarita de instinto. Entonces, eh, Entonces se rechaza la equiparación entre el sujeto de Lacan y cualquier consideración sobre un animal hablante. Caso contrario, se debería aceptar que con el sujeto sucedería lo mismo que con ciertos animales, como es el caso de un perro domesticado, cuyo instinto, primero e interno, es sometido a un condicionamiento, segundo y externo, alterándolo en gran medida. En el modelo teórico que sostengo, tanto la pulsión como el gozo son los conceptos que intentan impedir la aplicación de la lógica del condicionamiento al sujeto de la práctica psicoanalítica. Lo que se sostiene comúnmente como consideración de la vida en la cultura es que tanto hombres como mujeres nacemos con pulsiones naturales
condicionadas por la vida en cultura y sociedad, y de este proceso deriva un resto de malestar, el malestar en la cultura. La única diferencia, pero diferencia solo de grado, radicaría en que el condicionamiento humano es mucho, o en todo caso muchísimo más complejo que el que sufren los animales domesticados. Es preciso argumentar en contra de estas suposiciones. La posición de Lacan es tan clara como decisiva. No hay ninguna realidad prediscursiva. Em, Cita del Seminario, libro 20. Es decir, que toda realidad del hablante ser, es decir, que toda realidad de hablantes seres, par letre, está antecedida por el discurso, lo que implica necesariamente que primero haya actuado la articulación de los significantes y otros hablantes seres. En síntesis, siempre están primero el orden significante y el otro. ¿Cómo resolver esta nueva y aparente contradicción? ¿Qué se debe aceptar como primero en relación al sujeto? ¿El cuerpo biológico animal o el registro significante en el contexto del discurso? Bueno, aquí creo que lo que acaba de decir resuelve estas preguntas. Junto a Lacan sostengo esta última posición ya que es la necesaria para el ejercicio de la función del psicoanalista. Se debe prestar nuevamente atención sobre el problema del origen, aunque ahora en términos filosóficos. Freud, siguiendo a Goethe, postula, o a Goethe, postula que en el comienzo está la acción. Para Lacan, en cambio, siguiendo el Evangelio según San Juan, en el comienzo está el verbo. Entonces, para Lacan, en el comienzo está el verbo, la palabra. Sin embargo, ¿cómo es posible que existan los significantes, todos juntos y el lugar del otro, con sus faltas e imposibles, antes de que haya seres humanos capaces tanto de enunciarlos como de comprenderlos? Esta es una duda que se le presenta a la línea antropológica que postula que el lenguaje fue evolucionando de a poquito, un significante, otro significante, eh, los hombres alrededor del fuego emitían sonidos y eso fue de a poco. Entonces, esta pregunta, ¿no?, es la que se le plantea em, a esa línea, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es posible que existan los significantes todos juntos y el lugar del otro, con sus faltas e imposibles, antes de que haya seres humanos capaces tanto de enunciarlos como de comprenderlos? Bien, para la gran mayoría de los psicoanalistas lacanianos, si no todos, esta oposición entre un origen biológico del sujeto o uno en el lenguaje y el discurso se plantea entre el goce, el cual suponen originario y proveniente de la sustancia viva. El obstáculo sustancialista es de donde proviene esta traducción de Jouissance. Entonces, para la gran mayoría de los psicoanalistas lacanianos, esta oposición entre un origen biológico del sujeto o uno en el lenguaje y el discurso se plantea entre el goce, el cual propone un originario y proveniente de la sustancia viva, y los significantes y el otro, que aparecen en un segundo tiempo. Primero el goce, después del significante, em, los significantes y el otro. Em,
Es sorprendente ya que Lacan plantea todo lo contrario. En su modelo, lo que está desde el inicio son el orden significante y el otro, y sus efectos. Sujeto, verdad, gozo, falta, objeto A, pulsiones. Sus discípulos afirman que primero existe la sustancia viva, con sus goces biológicos específicos. Bueno, em, hay que aclarar acá que Eidelstein es, como se dice, muy irónico. Eh, entonces, cuando dice sus discípulos, cuando dice lacanianos, está refiriéndose a, según él, a posturas teóricas que no siguen eh, la, los pilares principales de la enseñanza de Lacan. Eh, Eso me secaba bastante los sesos, digamos. Pero bueno, para leerlo a Edison hay que aceptar que va por ese lado. Em, a ver, entonces, dice, es sorprendente ya que Lacan plantea todo lo contrario. En su modelo, lo que está desde el inicio son el orden significante y el otro y sus efectos. Sujeto, verdad, gozo, falta, objeto A, pulsiones, etcétera. Sus discípulos afirman que primero existe la sustancia viva con sus goces biológicos específicos, postulados por ellos como singulares, y en esto creen que se diferencia al psicoanálisis de las ciencias biológicas. Bien, entonces, con sus goces biológicos específicos, postulados por ellos como singulares, a la que luego el significante intentará atrapar en sus redes, logrando siempre éxitos parciales. Lacan postula que el gozo existe debido a la preexistencia del orden significante. Fíjense que distinto, ¿no? El goce para una postura viene del cuerpo biológico y está primero, y para el otro es si relacionamos goce y pulsión, el eco en el cuerpo derecho que hay un decir, ¿no? Lacan postula que el gozo existe debido a la preexistencia del orden significante y del otro, siendo el mismo un efecto destacado de dichas existencias, siendo el gozo un efecto destacado de dichas existencias. Em, Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano es el escrito donde Lacan, a mi entender, desarrolla con mayor alcance su concepción del gozo, nueva para el psicoanálisis, y afirma, refiriéndose a raíz de menos uno, raíz cuadrada de menos uno. Cita de Lacan, que no vamos a entender nada, pero bueno, lo vamos a leer. Dice, es lo que falta al sujeto para pensarse agotado por su cogito, a saber, lo que es impensable. Pero ¿de dónde proviene ese ser que aparece como faltando en el mar de los nombres propios? No podemos preguntárselo a ese sujeto en cuanto yo. Para saberlo le falta todo, puesto que si es
ese sujeto, yo, estuviese muerto, ya lo hemos dicho, no lo sabría. Y que por consiguiente no me sabe vivo. ¿Cómo pues me lo probaré yo? Pues puedo en rigor probar al otro que existe, no por cierto con las pruebas de la existencia de Dios, cuyos siglos lo matan, sino amándolo, solución aportada por el querigma cristiano. Por lo demás, es una solución demasiado precaria para que pensemos siquiera en fundar sobre ella un rodeo hacia lo que es nuestro problema, a saber, ¿qué soy yo? Soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un efecto, es un defecto, el universo es un defecto en la pureza del no ser. Y esto no sin razón, pues de conservarse, ese lugar hace languidecer al ser mismo. Se llama el goce, gozo, y es aquello cuya falta haría vano el universo. Sigue Eidelstein, ¿no? En este notable fragmento, uno entre muchos puede leerse con suma claridad que el gozo funciona como aquello que responde a la pregunta, ¿qué soy yo? Que remite a los problemas del ser y del yo, tal como se nos presentan solo a los hablantes seres, bajo el modo de falta en ser, en determinados contextos históricos, sociales y culturales. Me hace un mate. Este, Lacan enseña que responde en un modo idéntico a como lo hace raíz de menos uno al problema del ser, tal como se presenta en el universo de los números llamados naturales. El concepto de gozo da cuenta de que éste aparece en el lugar donde primero se vociferó que el universo es un defecto de la plenitud, incluso aquella de la falta. De aceptar la tesis propuesta, ¿cómo es posible afirmar que el gozo proviene de la sustancia viva si antes es requerido que se vocifere que el universo es un defecto en la pureza del no ser? Bueno, no me parece muy clarificador porque volvemos al mismo punto, que es primero, eh, por más poético que esté puesto acá, ¿no? Que se vocifere este, que el universo es un defecto en la pureza del no ser, eh, está volviendo al mismo punto, ¿no? ¿Qué es primero? ¿El significante o la sustancia viva biológica, ¿no? Em, Me parece, bueno, más adelante lo va a resolver, em, creo recordar, de una manera más sencilla, pero esto que eh, intenta hacer una argumentación para defender la postura de Lacan, eh, me parece que es una petición de principios, que en todo caso em, el no fundacionalismo en epistemología diría, bueno, partimos de ciertos axiomas y a partir de allí em, construimos nuestra teoría. Entonces dice, aprovecharé haber pasado, siguiendo a Lacan, por la cuestión que implica raíz cuadrada de menos uno para sostener el mismo problema, pero en el ámbito de los números. Respecto de los números naturales, la cuestión que presento se expresa así. Tampoco surgió primero el uno, luego el 2 y así sucesivamente, sino que, según la estructura, si por ejemplo es cuaternaria,
Entonces los cuatro elementos aparecieron juntos, todos, el uno, el 2, el 3 y muchos. Si la estructura es cuaternaria, es uno, 2, 3 y muchos. Tal como podría funcionar un sistema de numeración cuaternario. Tampoco entonces, como ya se dijo, se puede aceptar que primero fue el S1 y segundo el S2. Los subíndices están tomados por la misma cuestión que aquí se discute. Em, Hans Reichenbach, principal representante de lo que se conoce como filosofía científica, lo dice de la siguiente forma. Nos encontramos aquí con un desarrollo, cita de Reichenbach, ¿no? Nos encontramos aquí con un desarrollo que manifiesta la relativa independencia de un formalismo matemático. Los símbolos matemáticos tienen una vida propia, por así decir, y llevan al resultado correcto aún antes de que el usuario de los símbolos entienda su último significado. Bueno, porque la matemática es una lengua más, digamos, ¿no? Volviendo al tema en cuestión, ¿puede haber significantes y otros antes de la carne? Me refiero a los genes y las neuronas, en condiciones de producirlos y recibirlos. ¿Qué tipo de sustancias requerirían significantes y otros, ¿no? ¿Qué tipo de sustancias requerirían? Estas son preguntas comandadas por un prejuicio occidental aún vigente, en absoluto moderno, que afirma que para que haya pensamiento, duda, etcétera, antes debe haber un yo individual anclado en el cuerpo biológico. Se trata de un largo debate que, a pesar del desconocimiento general, lleva al menos 8 siglos y se puede resumir en los siguientes términos: si la sustancia tridimensional es requerida o no para alojar el pensamiento. Em, para Lacan, como también para San Agustín, Averroes, Lisenberg, Schilling, Nietzsche, Lévi-Strauss, Rimbaud, Ricoeur, Libera, Agenot, entre otros, se sostiene que, bueno, no sé en qué idioma está esto, pero lo ha traducido: eso piensa en mí. O sea que para estos autores se sostiene el eso piensa en mí. Afirmar esta idea o rechazarla bajo cualquier modo de la responsabilidad o implicación subjetiva divide aguas en la práctica clínica del psicoanálisis. Para Freud, siempre piensa alguien, y la pertenencia al campo del psicoanálisis depende del reconocimiento de la responsabilidad moral individual por los pensamientos inconscientes. Eso está en la responsabilidad moral por el contenido de los sueños, en obras compuestas o obras completas, eh, de amor sordo. Para él, para Freud, en última instancia, cada uno responde de lo que piensa o hace. Lacan, por el contrario, propone eso piensa solo, y en ello radica su concepción del inconsciente. Al sujeto, pues, no se le habla, ello habla de él. La postulación del eso piensa solo impide la posibilidad lógica del plagiarismo,
la posibilidad lógica del plagiarismo, es decir, plagiar a alguien, ya que nadie es dueño de un pensamiento. De allí que Lacan afirma explícitamente la inexistencia de la propiedad intelectual, considerándolo un verdadero prejuicio. Los pensamientos son pensados por eso, término que indica la transformación del ello de Freud en una instancia no individual. Claro, no está anclada en ningún individuo. A la posición que sostiene Freud, eh, este autor delibera, la denomina atributismo, la cual, según su magnífica e ineludible investigación sobre la arqueología del sujeto, concluye necesariamente en la postulación de un sujeto responsable, o para decirlo en términos más modernos, de un sujeto imputable. En la actualidad, el movimiento lacaniano, como el resto de la comunidad psicoanalítica, se sostiene firmemente, tanto en su modelo teórico como en su práctica, en la responsabilidad subjetiva, aunque Lacan haya afirmado lo contrario. Esto es precisamente lo que Freud descubrió hacia 1920, y ahí está, de algún modo, el punto de reversión de su descubrimiento. Bueno, es una cita. Responsabilidad subjetiva, y estas dos vertientes, em, primero neuronas y biología, o primero el significante y el otro, y el sujeto, ¿no? Para que venga el sujeto. Em, Me cuesta em, entender cuál sería la relación entre responsabilidad subjetiva y esta disputa entre estas dos posturas, ¿no? Si lo biológico primero o el significante primero. Sé que, de hecho, yo hago análisis justamente porque está esa posibilidad. Em, la responsabilidad es del individuo y está asociada al marco jurídico. Eso no es el psicoanálisis, no es el consultorio del analista. En el consultorio del analista no hay responsabilidad subjetiva porque eso piensa, eso habla. Estamos, eh, a pesar de la ilusión eh, que produce la idea de que de que yo soy eh, el que produce los pensamientos, el que produce mis ideas. En realidad, eh, el sujeto está determinado, y mucho más determinado está el yo, ¿sí? Que, eh, pobrecito, hace lo que puede, este, eh, pero no hace mucho más que ser este, un elemento a través del cual eso habla, eso piensa, ¿no? Estamos determinados de manera inconsciente. En en el seminario de la carta robada, ya lo he dicho en otro lugar, lo trabaja Eidelstein y es muy clarificador, em, porque en en los escritos, siguiendo a Lacan, es bastante confuso, pero cuando
Lo leí siguiéndolo a Einstein, lo puedo entender, eh, o entendí un poco más, o entendí algo. Y en ese les recomiendo que lo lean porque se ve muy claro en ese modelo de lenguaje que desarrolla Lacan allí, se ve muy claro cómo se producen las determinaciones eh, inconscientes, eh, y que em, solo el sujeto em, solo puede decir aquello que está determinado a decir, solo puede em, ver aquello que está determinado a ver, es decir, son las determinaciones inconscientes las que eh, em, hablan, ¿no? Es por eso que no puede haber responsabilidad subjetiva, ¿no? En todo caso, este, em, para juzgar responsabilidades individuales está el marco jurídico de un Estado que juzgará si ha habido o no ha habido delito, pero en el consultorio del analista eso no debe estar presente, ¿no? Bueno, eh, eso sería la razón por la cual responsabilidad subjetiva no tiene sentido. Eh, pero se me pierde la relación de eso eh, con la diferenciación entre primero la biología, eh, neuronas, cerebro, cuerpo, o primero el significante. En la actualidad, el movimiento lacaniano, como el resto de la comunidad psicoanalítica, se sostiene firmemente, tanto en su modelo teórico como en su práctica, en la responsabilidad subjetiva, aunque Lacan haya afirmado lo contrario. Y ahí viene una cita de Lacan. Esto es precisamente lo que Freud descubrió hacia 1920 y ahí está, de algún modo, el punto de reversión de su descubrimiento. Su descubrimiento consistía en haber deletreado eh, el inconsciente y, y desafío a quien quiera que diga que se trata de algo distinto de esta observación, que hay un saber perfectamente articulado del que, hablando con propiedad, ningún sujeto es responsable. Bien, eso es de el seminario libro 17, Pay 2. Dice, llegamos al punto central de este trabajo. Ahora sigue Einstein, ¿no? Llegamos al punto central de este trabajo. Tal como lo he planteado con anterioridad, los psicoanalistas, insisto, utilizan modelos científicos antiguos, superados hace tiempo, para sostener sus ideas, si bien la mayoría no parece estar advertida de ello. En este sentido, propongo la utilización de la lógica que rige una de las principales teorías de la física cosmológica moderna sobre el origen del universo, la teoría del Big Bang, eh, que funcionará como instrumento para arribar a una solución racional frente a las contradicciones aparentes en los desarrollos sobre el origen del sujeto.
Entonces, para poder explicar el origen del sujeto, Einstein dice, bueno, vamos a la teoría del Big Bang, eh, porque em, el origen del sujeto, tal como lo explica Eidelstein, siguiendo a Lacan, parecería eh, ser contradictorio, ¿no? Entonces, con la teoría del Big Bang, dice que lo va a explicar. La teoría del Big Bang, ampliamente aceptada en el mundo de la ciencia desde hace más de medio siglo, sostiene la existencia de un comienzo absoluto del universo, de toda su materia y del espacio-tiempo, acaecido hace alrededor de 13.500 millones de años, ¿no? A dicho comienzo, no le es necesario postular la existencia de lo que había antes, solo que lo que había antes pierde todo efecto causal. Stephen Hawking lo explica del siguiente modo. Bueno, algo que es curioso, ¿no? Es que en el Big Bang se crea también el tiempo. O sea que preguntarse qué había antes del Big Bang no tiene sentido, porque el tiempo mismo se crea con el Big Bang. Bueno, aquí habla Hawking. Todas las soluciones de Friedman comparten el hecho de que en algún tiempo pasado, entre 10 y 20 mil millones de años, la distancia entre galaxias vecinas debe haber sido cero. En aquel instante, que llamamos Big Bang, la densidad del universo y la curvatura del espacio-tiempo habrían sido infinitas. Dado que las matemáticas no pueden manejar realmente números infinitos, esto significa que la teoría de la relatividad general predice que hay un punto en el universo en donde la teoría en sí colapsa. Tal punto es un ejemplo de lo que los matemáticos llaman singularidad. En realidad, todas nuestras teorías científicas están formuladas bajo la suposición de que el espacio-tiempo es uniforme y casi plano, de manera que ellas dejan de ser aplicables en la singularidad del Big Bang, en donde la curvatura del espacio-tiempo es infinita. Ello significa que aunque hubiera acontecimientos anteriores al Big Bang, no se podrían utilizar para determinar lo que sucedería después, ya que toda capacidad de predicción fallaría en el Big Bang. Igualmente, si, como es el caso, solo sabemos lo que ha sucedido después del Big Bang, no podremos determinar lo que sucedió antes. Desde nuestro punto de vista, los sucesos anteriores al Big Bang no pueden tener consecuencias, por lo que no deberían formar parte de los modelos científicos del universo. Así pues, deberíamos extraerlos de cualquier modelo y decir que el tiempo tiene su principio en el Big Bang. Bien, esto es Hawkins, Historia del Tiempo, el libro Historia del Tiempo. Quienes no conozcan esta teoría, ya devenida teoría clásica, quizás se sorprendan de que el tiempo comience o principie en el Big Bang. Pero eso no es todo. El espacio, el del universo, también comenzó con el inicio del tiempo. De hecho, en dichos modelos, incluida la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo es un único objeto, un continuo, que la física moderna concibe y tramita exclusivamente con leyes matemáticas. Para sorpresa de muchos, debido al atraso de casi un siglo en el conocimiento de los desarrollos científicos, debido a que el sentido común o es aristotélico tolemaico o si es instruido, será cartesiano y newtoniano. Entonces hay un atraso, dice Einstein, eso lo dice él, eh, porque el sentido común o es aristotélico tolemaico o es cartesiano newtoniano.
Cabe recordar que para la física moderna la luz también es un objeto. Eh, bueno, este, no puedo explicarlo, pero yo comparto esta idea de que el sentido común eh, es cartesiano y newtoniano actualmente, y que los desarrollos posteriores a partir de la década del 30, de 1930, donde ya la eh, física cuántica estaba totalmente desarrollada, eh, eso parece no haber impactado en el sentido común, ¿no? Y quizás se deba a la complejidad, ¿no? Aquí dijo recién, ¿no? Eh, que concibe y tramita exclusivamente con leyes matemáticas, ¿no? Y bueno, y es una matemática súper específica, entonces quizá eh, de eso se trate, que el sentido común sea cartesiano y newtoniano, ¿no? Sigue Edelstein. En estudios más recientes, publicados para su difusión por primera vez en el año 2009, se termina reconociendo que, cita, em, Bojo-Wald, antes del Big Bang, cita de ese autor, ¿no? Dice, no existe ninguna posibilidad de observar directamente el universo anterior al Big Bang. Martín Bojo-Wald, un físico de cabecera en relación a los problemas sobre origen del universo, utiliza la idea del olvido para sostener sus argumentaciones. El universo olvida el valor exacto que tenía cualquiera de estas características con anterioridad al Big Bang. El olvido de todo lo anterior al origen del universo, que designa como falta de memoria cósmica, lo obliga a reconocer que a pesar de los intentos de las últimas décadas, incluidos los suyos propios, el conocimiento del universo antes del Big Bang resulta una utopía. La imagen directa, cita de vuelta del mismo autor, la imagen directa del propio Big Bang o del universo anterior a este sigue siendo una utopía. En otro texto de divulgación científica, en esta ocasión de Stephen Hawking y Leonard Lodinou, se encuentra el mismo argumento sobre los efectos de lo que hubo antes del Big Bang. Bueno, hago un paréntesis. Está utilizando, ya lo dijo, pero me parece importante recordarlo. Está utilizando un modelo cosmológico, em, Eidelstein, para poder hacer un parangón y explicar que si espacio y tiempo nacieron de la nada en el Big Bang, eh, también es posible sostener que las lenguas se crearon a sí mismas o, dicho de otro modo, para hacer el parangón más regular, em, las lenguas estuvieron siempre allí, ¿no? No hay manera de poder, así como lo anterior al Big Bang es algo de lo cual no tendremos nunca noticia, porque incluso el tiempo mismo nace con el Big Bang, tampoco sabremos nunca este, qué hubo antes de que hubiera lenguas, ¿no? Está haciendo ese parangón, ¿no? Eidelstein. Dice entonces, en otro texto de divulgación científica, en esta ocasión de Stephen Hawking y Leonard
Lodinou se encuentra el mismo argumento sobre los efectos de lo que hubo antes del Big Bang. Cita, no resulta claro todavía si un modelo en el que el tiempo empezara antes del Big Bang explicaría mejor las observaciones actuales, porque parece que las leyes de la evolución del universo podrían dejar de ser válidas en el Big Bang. Si es así, no tendría sentido crear un modelo que comprenda tiempos anteriores al Big Bang, porque lo que existió entonces no tendría consecuencias observables en el presente. Y por lo tanto no podemos nos podemos ceñir y por lo tanto nos podemos ceñir a la idea de que Big Bang fue la creación del mundo. Bueno, me agoté. Eh, volveremos luego con este libro que está fantástico. Muchas gracias.